comenzar por reconocer la presencia de nuestro señor alcalde, de Judith, nuestra ex alcaldesa y amiga, Moisés, Javier, y bueno, de todos ustedes que siempre con mucha paciencia están aquí, sobre todo los jóvenes estudiantes que han venido a quizás escuchar por primera vez aquí en el Teatro Heredia una de estas sesiones de historia, de conferencias. Lo que yo voy a intentar hacer de manera, breve, es algunas reflexiones sobre la importancia de este personaje, que en efecto es un personaje bastante contradictorio en una época bastante contradictoria y confusa, pero además un personaje que refleja muy bien esa época y que sin duda alguna le debemos a él una serie de contribuciones, por lo cual queremos los historiadores reconocer su participación en la historia y de alguna manera transmitir a una memoria colectiva lo que significó su contribución a la historia de Cartagena, de la costa caribe colombiana y de Colombia. Yo creo que lo primero que hay que decir de Nieto, e insistir en decirlo, sobre todo para los jóvenes y las nuevas generaciones, es que Nieto es la representación, como otros a quienes voy a mencionar, de cuán parcial y sesgada ha sido la memoria con la que hemos construido la historia de Cartagena. Es decir, la historia de Cartagena la hemos construido, la historia no ha servido para construir la memoria, no, la memoria sirvió para construir una historia de Cartagena muy sesgada. Porque, ¿qué quiere decir esto de que Nieto tiene orígenes humildes? ¿Qué quiere decir esto de que Nieto nació en un camino de un pequeñísimo pueblo de la época? ¿Qué quiere decir esto? Que los padres de Nieto, que el padre de Nieto era un artesano anónimo, que su madre era una mujer muy humilde. ¿Qué quiere decir esto de que Nieto no tenía educación formal, que es un autodidacta? ¿Qué significa esto? ¿Es un simple dato anecdótico? ¿Y cómo es esto que a los pocos años Nieto es una figura relevante de la historia de Colombia? Es una figura relevante de una ciudad cuya memoria ha sido construida como la memoria de una ciudad aristocrática. Entonces, claro, para un historiador como yo, surge siempre la pregunta, bueno, ¿y entonces cómo fue posible esto? ¿Cómo se dio? Si aquella era una ciudad cerrada, aristocrática, dominada por los aristócratas blancos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue posible que entonces este hombre anónimo, de origen extremadamente humilde, que no era ni siquiera cartagenero, pudiera haberse elevado de manera que ocupó no solo las posiciones más importantes, sino que dominó
la historia de Cartagena y del Caribe colombiano en la mitad del siglo XIX. Entonces, la primera pregunta que tenemos que respondernos. Claro, el problema es que la respuesta va en la dirección opuesta como hemos contado la historia de Cartagena. Porque al responder esa pregunta, nos encontramos con que el caso de Nieto no fue excepcional. Primer problema es que hubo muchos de esos humildes, mulatos, que jugaron un papel muy importante en ese siglo XIX, aparentemente dominado por una aristocracia blanca. Entonces, primer problema, no es un caso excepcional. Mire, dirigió las fuerzas militares de la provincia de Cartagena. Pero mire, puedo pasar toda la noche mencionándoles casos como estos. Mauricio Romero, hijo de Pedro Romero, mulato, a quien se le negó la posibilidad de estudiar en la universidad inicialmente. Fue presidente de la magistratura en los años de 1830, de la magistratura de la provincia de Bolívar. Manuel Ezequiel Corrales, gran intelectual, historiador, mulato. La foto de él está en la Universidad del Rosario, para los que la quieran ver. Insólito, rector del Colegio del Rosario, que era el colegio aristocrático por excelencia de Colombia en Bogotá. Íntimo amigo del doctor Núñez, senador de la República. Manuel H. Pájaro, el médico más distinguido de finales del siglo XIX, más distinguido, honrado con unas honras fúnebres extraordinarias al día de su muerte, personaje notable de la ciudad de Cartagena. Todo esto está pasando en el siglo XIX. De modo que, primera cosa, Juan José Nieto no es una excepción. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que Cartagena no era solo una ciudad aristocrática. Que esa es una imagen sesgada de la ciudad de Cartagena. Esto quiere decir que, y es lo que yo he sostenido en algunos de mis libros y artículos, que esa lucha por la independencia que se dio en esta ciudad de Cartagena, que fue, sin duda, gústele al que le guste, el escenario principal de la lucha por la independencia de los colombianos. Esa lucha que se dio aquí la dieron los negros y los mulatos.
¿Pero por qué la dieron los negros y los mulatos? Porque es que eso era lo que había en Cartagena. Es que en Cartagena no había sino negros y mulatos, con una pequeñísima élite social, que entre otras cosas, muchos de esos miembros de esa élite social eran también de procedencia mulatos. Yo tengo un documento, entre los muchos que tengo, del virrey Montalvo, donde le dice al gobernador de Cartagena, peleando con el consulado de Cartagena, le dice, bueno, pero si es que en Cartagena no hay blancos. Y en los años de 1750, 60, recuerdo cuando la famosa disputa de Cristóbal Polo, un mulato que se gradúa de abogado porque debía tener la piel un poco clara, y luego lo demandan los cartageneros y dicen, no, este es mulato, este no puede ser abogado, no puede ejercer, porque había una disposición legal que prohibía que los que no tuvieran pureza de sangre pudieran ejercer el derecho. Bueno, el tema se va al tribunal en Bogotá, en Madrid, y yo encuentro el documento con una notica del miembro del tribunal que está viendo el caso, que dice, bueno, y estos cartageneros que están impugnando a Cristóbal Polo, ¿de cuándo a dónde? Si esa es una ciudad de mulatos y negros. Entonces, ¿de dónde viene esto? Dice, 1750. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es el imaginario de esta ciudad. Yo les puedo mencionar los presidentes del Club Cartagena que han sido mulatos, que no son blancos, que descienden, como casi todos nosotros aquí, por uno de sus dos lados, descienden de la raza negra. Puedo mencionarles nombres de distinguidísimos cartageneros cuyos abuelos se criaron en Getsemaní, como gente humilde, mulata, de piel oscura, pero que han vivido toda su vida obsesionados por quitarse eso que consideraban una mancha. Pero esa es la historia que vamos a tener que reescribir. Esta no es una ciudad de blancos, todo eso es mentira. Eso no tiene sentido. Esta es una ciudad de mulatos. Algunos de ellos construyeron lo que yo he llamado una mulatocracia, que es una cosa distinta. Y hemos convivido con una mulatocracia que fantasiosamente se ha creído blanca. Pero esa es la historia real de esta ciudad. Sí, hombre, de vez en cuando un blanquito por ahí, no más. Pero esto es bien importante, porque les voy a decir por qué es bien importante. Porque ese siglo XIX, de alguna manera, fue borrado de nuestra memoria. Y si uno estudia lo que Nieto fue e hizo, mire, Nieto y el presidente Núñez, entre otros, cuando estaban en pleno, digamos, auge y en plena lucha, jóvenes, Nieto era mayor que Núñez, naturalmente. A mediados del siglo XIX, bajo el impacto de la revolución de 1848 en Francia, la revolución liberal, utópica, romántica, estos personajes
se dedican aquí en Cartagena a una extraordinaria lucha por establecer criterios igualitarios, democráticos, y hacen una cosa extraordinaria que no ha sido lo suficientemente resaltada. Y es que se dedican a crear escuelas para artesanos, escuelas nocturnas para artesanos, y colocan como el punto central de su programa, o uno de los puntos centrales de su programa, la necesidad de educar a las gentes del pueblo. Y voy a mencionar esto por lo siguiente, porque esa lucha de 1850 de Nieto por crear escuelas nocturnas para las gentes del pueblo es la misma lucha que en los años 70 y 80, es decir, 30 años después, están los liberales, entre ellos Núñez, dicho sea de paso, tratando de establecer en Colombia. Y es la razón por la cual, la razón fundamental por la cual, cuando Jorge Isaac, nuestro gran novelista, escritor de la María, establece esas escuelas en el Valle, es la razón principal por la cual se declara la guerra de 1876, que es una guerra brutal, cruel, espantosa, de corte religioso, impulsada por los obispos y por los curas, contra las escuelas nocturnas. Porque aun cuando ustedes no lo crean, uno de los grandes temas del siglo XIX es si se debía o no educar a las gentes del pueblo. Y esa fue una de las grandes derrotas, porque al final lo que sucedió es que llegamos a los años finales del siglo XIX con una población de cerca del 70 u 80% que no sabían leer ni escribir. Esa es la gran derrota. Y esa es la gran derrota porque era imposible construir una democracia moderna con personas que no sabían leer ni escribir. Y eso lo sabía Núñez, y eso lo sabía Nieto, y eso lo sabían muchas de las mentes brillantes de la época. Pero cada vez que se intentó crear las escuelas para los trabajadores y para los artesanos, hubo una resistencia férrea de quienes consideraban que esas escuelas iban a servir para envenenar la mente de los humildes con ideas igualitarias. Y por lo tanto había que a toda costa impedir que eso se diera. El siglo XIX, aquí no me voy a poder extender, pero el siglo XIX es el gran siglo de nuestra historia. Es lo que yo llamo el siglo heroico. Es el siglo donde se dan las grandes batallas, por eso tantas guerras, por modernizar el país. Es el siglo donde se dan las grandes batallas por generalizar la educación. Es el siglo donde se dan las grandes batallas por separar el Estado de la Iglesia. Es el siglo donde se dan las grandes batallas por acabar con lo que hoy nos tiene a las puertas de un plebiscito, que es el predominio del latifundio improductivo en los territorios de Colombia, que ha generado tantas y tantas guerras. Lo que pasa es que esas batallas las perdimos. Y eso es lo que explica que hayamos vivido otro siglo XX lleno de tragedias y de violencia. Porque perdimos las batallas del siglo XIX. Porque no pudimos hacer lo que Nieto y otros como Nieto quisieron hacer. Porque no pudimos establecer esa educación colectiva para los pobres, porque no pudimos hacer la reforma agraria, porque no pudimos acabar
con el indebido, inadecuado y perjudicial influencia de la Iglesia sobre el Estado. Que dicho sea de paso es interesante, pero hoy estamos de nuevo ante eso. Por ahí vi en la televisión un reportaje de las iglesias predicando en uno u otro sentido, pero interviniendo directamente desde el púlpito en la política colombiana. Esas fueron las batallas de Nieto. Eso es lo que hace a Nieto una persona importante en la historia de Colombia. No solo en la historia de Cartagena o en la historia de Barranquilla. Esas grandes batallas que Nieto dio para lograr que el país avanzara, para lograr que el país se volviera más democrático, para lograr que el país se volviera más igualitario, para que los temas de raza no influyeran tanto como influyeron en los destinos del país, para que hoy hubiéramos podido tener otra historia y no para que hubiéramos llegado a los inicios del siglo XXI todavía con un plebiscito para decidir si acabamos o no con la guerra. Por eso tenemos que honrar las memorias de personas como Nieto. Por eso tenemos que rescatar esas luchas. Por eso tenemos que rescatar esos propósitos, porque entre otras cosas son esos propósitos fallidos del siglo XIX los que todavía le estamos debiendo a la República del siglo XXI. O si no, díganme ustedes si hemos resuelto el problema de la educación, si vamos para atrás. Es al revés. Si hemos resuelto el problema de la salud, si vamos para atrás. Si hemos resuelto el problema del acceso democrático, igualitario de las gentes a los servicios del Estado, es que no lo hemos resuelto. Al contrario, esas fueron las luchas de Nieto. Esas fueron las luchas de ese mulato del siglo XIX. Esas fueron las luchas de Núñez en esas épocas de 1850 y de tantos otros que quisieron construir una nación moderna, inclusiva, con la cual nos hubiéramos evitado todas estas guerras y todos estos muertos. De manera que por eso es que Nieto, podemos decir que Nieto vive. Muchas gracias.